Ya está en línea el economista Tomás Bulatti, me da mucho gusto saludarlo. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué decís? Buen día. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, Tomás, a ver, ¿qué impresión te despertó ayer la resolución de la Cámara, que en realidad no fue resolución, pero los primeros aportes que se han conocido en Nueva York en cuanto al litigio del Citi, que podría eventualmente beneficiar a la Argentina para que la segunda instancia judicial en los Estados Unidos le dé viabilidad al Citi para que pueda pagar bajo otra jurisdicción los vencimientos de deuda que caen el 30 de septiembre por parte de la Argentina? A ver, dos cosas. La primera, a mí me parece que el reclamo del Citi es absolutamente razonable, en el sentido de que no puede vivir en el filo de la navaja de cada vez que tenga un vencimiento de bono, saber si va a poder pagar o no va a poder pagar. Digamos, esto es ridículo. O sea, este fallo de Griesa, decirle que te autorizo por única vez, no tiene ni pies ni cabeza. No podés no tener reglas claras de acá en adelante. Número dos, me parece que la jurisdicción de Nueva York es correcto, abarca al fallo de Griesa. Las jurisdicciones argentina y europea no tiene por qué serlo. Ahora, ¿qué pasó el día de ayer? Uno, no hubo resolución. Número dos, una jueza estuvo tremendamente enojada con la Argentina por lo que está haciendo Argentina para eludir el fallo judicial. Entonces, lo que parecería ser que sería algo normal, que es que la Cámara efectivamente autoriza al Citibank a que pague las jurisdicciones no Nueva York, que es lo que debería hacer y cumplir el contrato, me parece que se puede llegar a complicar después de la declaración de la jueza, porque está considerando en que la Argentina está haciendo todo lo posible para eludir el fallo de la justicia norteamericana. Así que yo tengo mis dudas al respecto. O sea que esta lógica de procurar por todos los medios eludir el fallo de Griesa podría eventualmente quitarle el argumento central a este cuerpo deliberativo que tiene más que razonabilidad en determinar a favor del Citibank y de la Argentina. Absolutamente. Y quiero decir algo, Paulino, perdóname que te haga una pequeña corrección. No es el fallo de Griesa. Digo, Griesa se muere mañana. 83 años se puede morir. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Desaparece el fallo? No, no, porque está la Cámara y está la Corte que no tomó el caso, o sea, tiene Por eso, sentencia firme. es un fallo de la justicia norteamericana. Digo, Correcto. porque nosotros tendemos a personalizar, digamos. Acá Griesa se muere y el fallo sigue vigente como nunca, digo, ¿no? Sí. Bueno, entrando en temas más domésticos, la soja en $350, ¿es un peligro o es una coyuntura? Digo, ¿es un peligro de que se consolide promedio en estos valores en los próximos meses y para la próxima cosecha, o crees que es coyuntura pura, digamos? No, a ver, después de un proceso de sequía como tuviste el año pasado, que te llevó la soja a 520, después de una sequía que viene, Paulino, lluvias. En general, sí. Entonces tenés una buena cosecha. Entonces vos me preguntás a mí, a ver, ¿cuál es el valor de la soja en el mediano plazo? Más allá de coyuntura de sequías o que tengas inundaciones o buena lluvia. El precio de la soja está entre 400 y $450. Ese es un precio que si uno va a hacer una inversión y armarte una estrategia, vos como país, etcétera, no podés pensar que vas a tener una soja mucho más alto de $400. No es razonable. O sea, el 500 no es razonable. Precio de 350 a $360 es un mal precio. Mira, el promedio del valor de la soja en los últimos 10 años es $280. Pasa que tuviste un pico de 500, pero el pico de 500 fue pico. Entonces, yo creo que la Argentina tiene que acostumbrarse a una soja de 400. No de 350 a 360, pero sí una soja de 400. Pero no vas a tener una soja otra vez de 500, a menos que tengas otra vez una sequía muy grande. Entonces yo creo que el escenario es una soja de 400. ¿Cuál es el problema de la soja de 400? No es el valor de la soja. No, El claro. problema es los costos internos de la Argentina. Este es el Efectivamente. problema. Efectivamente. Tomás, el déficit fiscal creciente, que sin ayudas y aportes del Tesoro, ANSES y Banco Central, hubiera estado francamente en casi 100.000 millones de pesos en los primeros 7 meses, Sí. meses del año, digamos. ¿Crees que es la madre de todos los problemas y que es el que incentiva finalmente la inflación y por consecuencia la presión sobre el tipo de cambio para no perder competitividad o no? Bueno, definitivamente es uno de los grandes problemas. Digo, también tengo el problema energético, que tiene que ver con otra situación. No es el único, pero el tema de la inflación, claramente el principal problema hoy es el déficit fiscal financiado con emisión. Porque mucha gente me dice, bueno, pero Tomás, hay otros países que tienen déficit fiscal. Estados Unidos tiene un déficit fiscal enorme, Paulino. Sí. ¿Cómo lo financia? Saca un bono y la gente ¿qué hace? Lo compra. Y además, paga una tasa de interés de 3% por año en los próximos 10 años. O sea que para colmo, no solamente consigue financiamiento, sino que aparte una tasa muy baja. Argentina tiene déficit fiscal. Si saca un bono, ¿quién se lo compra?
Nadie. Entonces tiene que emitir. Y este es el problema del déficit fiscal. No es el déficit solamente por sí mismo, es cómo se financia ese déficit. Y Argentina la única forma que tiene de financiarlo es emitiendo plata. Y emitir plata es justamente eso, más inflación. Hablando de la inflación, costo de la construcción, punta a punta, agosto con agosto del año pasado, 40% de aumento. Sí. Efectivamente, tenemos punta a punta también niveles en términos de actividad económica muy compleja. Ayer Orlando Ferreres habló de una caída del 6% en la industria en el mes de agosto, profundizando la caída más que morigerándola y llevando ya el promedio de caída a poco más del 3%. ¿Vos crees que la combinación de alta inflación y caída de los niveles de actividad económica, es decir, estanflación, llegaron para quedarse por lo menos en el corto plazo? Sí, definitivamente. Ya no es estanflación, Paulino, porque estamos entrando en recesión. Estanflación es un estancamiento, es decir, que la economía está, cuando ya está estancada la economía, cuando está entre 0 y 1, o sea que no pasa de esos valores de crecimiento. Cuando ya estás en valores negativos, esto es recesión con inflación, que es la etapa siguiente de la estanflación. De una estanflación siempre se sigue a una etapa de recesión. El tema es que puede ser con inflación creciente o con inflación decreciente. Estamos entrando en recesión con inflación creciente. Claramente, el primer semestre fue el mejor semestre de este año, el segundo semestre viene muy, pero muy complejo, sobre todo porque después hay que mirar no solo la soja, hay que empezar a mirar Brasil. Brasil tiene elecciones ahora, pero el real ya está a 2.36 y va a seguir devaluándose con un Brasil que no crece. Entonces, la perspectiva del año que viene con Brasil es un Brasil con recesión o con un nivel de crecimiento muy, pero muy bajo, casi nulo, con un real mucho más débil. Eso también le va a impactar a la Argentina de manera negativa, ¿no? O sea, tenemos un contexto externo desfavorable por precios internacionales que no son tan buenos o extraordinarios como los que tuvimos, socios comerciales que son los principales compradores de la Argentina, en particular Brasil, digamos, que no va a atravesar su mejor situación, más bien va a restringir compras como lo ha hecho hasta aquí, cuyo impacto se ha visto en el sector automotriz. Y encima tenemos el componente doméstico, digamos, de transición, contexto electoral, y intuye un componente Kicillof, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. ¿Sos de los que creen? Con todo respeto al ministro, digamos, creo que el valor de 15 pesos el dólar tiene más que ver con Kicillof que con Sullivan. O sea, no es Estados Unidos, sino la política doméstica y las decisiones de Kicillof. Paulino, seamos sinceros, vos sos uno de los periodistas más informados de la Argentina. ¿Sabías el nombre de Sullivan hasta hace 3 días? Mirá, lo había escuchado una vez, pero pensé que era el 4 de la embajada y era el 2. Por eso. Y sos uno de los más informados de la Argentina. No, bueno, gracias por la generosidad. Yo te juro que... No, pero en serio, yo te digo, para mí Sullivan era el de Monster Inc. Yo nunca había escuchado otro Sullivan. Con lo cual, digamos, esto de poner la culpa siempre en el otro, viejo axioma de Tato Bores en Argentina, siempre la culpa la tiene el otro. ¿Vos crees que no ayuda y que más bien tenemos que empezar a corregir hacia adentro? Ahora, hay muchos que dicen que Kicillof no está a la altura de las circunstancias, hay otros que dicen debería dar un paso al costado, hay otros que dicen debería tener más poder para poder hacer todo lo que él quiere y desarrollar un programa económico y no tener estas discusiones internas con Fábrega y otros sectores. ¿Qué crees que está pasando, digamos? No, yo creo en lo personal, digo que situaciones complicadas, esto es como si vos tenés una empresa, Paulino, y empiezas a tener problemas serios financieros con los proveedores, etcétera. Vos ponés a una persona al frente de esa empresa, que tiene varios conflictos, varios crisis, ponés a una persona con experiencia o sin experiencia. No, con experiencia, claramente. Y claramente a Kicillof le falta experiencia para este momento. Quizás Kicillof podría haber sido un mejor ministro de Economía en un momento de auge, pero para un momento de crisis, de ajustes, de tener que corregir, me parece que la persona sin experiencia no es la persona correcta. Lo escuché hablando... No habla bien ni mal de él, me parece una cuestión de qué valores se necesitan para un momento determinado. Quizás el ministro de Economía en el auge entre el 2009 y el 2011 hubiera sido un buen ministro de Economía. Yo hablé con vos allá por enero, antes de la devaluación, y me sorprendía que me dijeras, mira, para fin de año no es descabellado pensar un dólar a 15, 16 pesos. Ayer escuché a Orlando Ferreres diciendo, miren, no es descabellado pensar un dólar a 20, la tendencia es irreversible, etc. ¿Vos crees que el dólar puede efectivamente acercarse a los 20 más que anclarse cerca de los 14 o 15? Depende cuándo. Si vos me preguntás hoy, no puedo ir a 20.
No hay suficiente cantidad de pesos en la economía argentina para que el dólar vaya a 20 hoy. 4 o 5 meses, fin de año, verano próximo. En verano te diría, a fin de año te diría 17 y en marzo te diría 20. Porque la cantidad de pesos se va subiendo, la inflación va subiendo y el dólar acompaña la inflación, Paulino. Tú me preguntas, ¿a 20 cuándo lo ves? En marzo. ¿Y el precio del litro de la nafta? También, en 20, en marzo. Entonces el problema de la inflación no es el dólar está acompañando la inflación. Y la inflación necesita pesos y el gobierno les va dando pesos. A la medida que el gobierno da pesos, la inflación va subiendo y el dólar también. Hoy es imposible un salto del blue a 20, no hay pesos para eso. Tomás, lo último, se va a discutir ya la semana próxima la nueva ley de hidrocarburos, que ha sido una especie de batalla campal entre los gobernadores y la presidenta. Ha sido la primera vez que los gobernadores se han plantado, le han arrancado una negociación, hubo 4 borradores en el medio. Finalmente, entre concesiones compartidas, vamos hacia un régimen más unificado, sí, aunque con facultades todavía importantes para las propias provincias. Pero aparecen petroleras como Shell diciendo, yo no participé en la mesa, espero que haya un debate amplio. Aparecen algunos puertas adentro a decir, cuidado porque esto lo tienen que aprobar las legislaturas y entonces no todos los gobernadores tienen la fuerza para, en particular alguno que está complicado en Río Negro. Ahora, ¿vos crees que es un buen marco regulatorio que se dé además en este contexto o que habría que haber esperado al próximo gobierno y darle más consenso para los próximos 20 años? No, lo que yo creo que definitivamente la ley de hidrocarburos que salga tiene que salir con, no te digo unanimidad, pero amplísima mayoría. Si no, no sirve. Una ley que sea aprobada solo por el oficialismo no sirve para nada, porque no va a promover las inversiones, porque va a dar inestabilidad jurídica. Entonces yo no sé cuál va a ser el proyecto mejor, etcétera. Lo que digo es que tiene que salir por el más amplio consenso de todas las partes, sobre todo los que van a ser los próximos gobiernos. Bueno, sí, porque de hecho en ese sentido, pensá que el macrismo dijo que la ley de pago soberano la va a invalidar si llega a ser gobierno y el masismo dijo que la ley de autoabastecimiento la va a eliminar si llega a ser gobierno. Es decir, efectivamente estamos... Claro, si la ley de hidrocarburos sale sin consenso y el próximo gobierno, el presidente te dice, mire, yo la voy a vetar, se acabó la historia. Entonces lo que tenemos que buscar es el consenso. ¿Ha sido un golpe letal la ley de abastecimiento para parte del sector privado? ¿Que se haya aprobado? Para la inversión fue un golpe letal. Esa es la desgracia. Para la inversión fue un golpe letal. Tomás, gran abrazo. Hasta la próxima. Gracias como siempre. Gracias. Tomás Bulat, allí estaba analizando la economía, diversidad de temas, por cierto, en este cierre de semana, siempre bien atractivo escucharlo.